Muy bien, buenos días con todos los estudiantes. Vamos a continuar donde nos hemos quedado la semana pasada. Hemos hecho ya la región de la parte superior, que es la región glútea y la región del muslo. Muy bien. Vamos a continuar con la región de la pierna y el pie. Muy bien. Entonces, lo retrocedí, ¿no? A ver. Bueno, eso ya lo hemos visto. Con respecto a para qué era importante el músculo tercer aductor, para justamente el músculo ¿qué? O el conducto del tercer aductor o el canal o conducto de Hunter, ¿ya? Para que pase el nombre de arteria y vena a arteria y vena poplite, ¿ya? De femoral a poplite. Muy bien. Recuerden que con la musculatura y los huesos nos ayudan a tomar referencias anatómicas para ayudarnos con los nombres. Por lo tanto, los huesos son base para poner los nombres a los músculos y gracias a los músculos podemos formar figuras referenciales. Si no vas en ese orden y vas de frente a la imagen, tu cerebro va a caducar, va a bloquearse, va a haber muchos nombres. Tienes que ir de la osteología, miología, ligamentos y luego armas todo lo que viene en figuras, ¿ya? Es lo que yo te recomiendo. Si no, como te digo, vas a colapsar. Vamos entonces a empezar con la miología de la región de la pierna. Vamos a ver que hay un grupo anterior o región tibial anterior y extensores. Un grupo lateral, que es la región de los músculos peroneos, pues se llama región de los peroneos, ¿ya? Y se dividirá en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. Y el grupo posterior, profesor, son de la región tibial posterior y están los músculos principalmente flexores, ¿ya? Igualito tiene un plano superficial y profundo, pero técnicamente, o vamos a llamarle didácticamente, lo vamos a dividir en tres planos, ¿ya? El plano superficial y medio es uno solo y el plano profundo sería el tercero, ¿no? Este sería uno y este sería el otro. Muy bien, listo. Entonces vamos a empezar la historia. ¿Listo? Los grupos musculares de la pierna, profesor, ahí está el grupo anterior, el grupo lateral y el grupo posterior. Muy bien. Siempre la parte interna del hueso de la tibia es la región ¿qué? La región desnuda. Siempre la parte interna del hueso de la tibia en la parte anterior es la región desnuda. Pregunta de examen, ¿ya? Y la parte, o lo que se está insertando hacia la parte lateral, de lo anterior a lo lateral, serían los músculos propios anteriores de la pierna, ¿ya? Los peroneos solamente se relacionarán con el hueso peroné, muy bien, peroné, y en el pie se relacionará con el quinto y el primer metatarso. Primer y quinto metatarso, pregunta de examen, ¿ya? Siguiente, los músculos posteriores, profesor, principalmente el superficial va a formar un tendón conjunto llamado el tendón calcáneo. Vamos a ver cómo se forma ese tendón calcáneo o el tendón de Aquiles en la mitología griega, ¿no? Y me dirán por qué se le llama tendón de Aquiles, ¿no? Porque en sí se llama el talón de Aquiles, ¿no? Según las literaturas, pero acá le ponen tendón de ese talón, ¿no? Pues le ponen tendón de Aquiles también, ¿ya? Hay que conocer un poquito de historia ahí para que sepa que el nombre solamente viene de esa derivación. Muy bien, entonces, a ver, veamos el grupo anterior. Ahí está, qué bonito. Muy bien, vamos a hacer el grupo lateral y el grupo posterior. Muy bien, de esa manera ya podemos ubicar visualmente los músculos que se van a ubicar. Te he dicho que la parte medial de la tibia, ¿qué es? Es desnuda. ¿Es qué? Desnuda, no hay músculos, obvio, ¿ya? Entonces, grupo anterior de la tibia. Muy bien, empecemos. El grupo anterior, profesor, vamos a ubicar una palabra o una oración para poder hacer un poquito más sencillo el orden de los músculos de lo medial a lo lateral o de lo lateral a lo medial. ¿Cómo se les resulta a ustedes? Eso dependerá de cada uno. Muy bien, pero se les enseñará para que se puedan acordar los nombres. Muy bien, vamos a ver, profesor, que ese grupo anterior no tiene planos. No tiene planos, es uno solo, pero hay un detalle. Siempre hay uno bien notorio y un verdecito que se nota a simple vista. Y entre los dos siempre hay alguien que se esconde. ¿Ya?
Uno que se pega a la tibia y uno que se pega aquí al peroné. Y uno escondido entre los dos. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Hay un músculo rojo a la tibia y un músculo verde al peroné, ¿cierto? Y en el centro se supone que estará que relacionado con la membrana interósea, porque eso tú tienes que intuir, deducir, profesor. Eso en investigación le llamamos inferencia. Muy bien, y en los exámenes de admisión en textos de comprensión lectora también te dicen, ¿no? Se deduce o se infiere, ¿viste o no? Porque Samaco te pide que seas ¿qué? Crítico, deductivo. ¿Estamos bien? Entonces, profesor, vamos a ver que en la parte anterior vamos a ver 3 músculos propios. Y hay un músculo que está en el peroné y es inconstante. Y es inconstante. ¿Qué quiere decir? Que según la raza, la etnia, el tamaño, la genética, pueden tenerlo o otros no lo tienen. Por lo tanto, no será, vamos a decir, ese cuarto músculo no se pregunta en los exámenes. ¿Por qué? Porque es inconstante, en práctico, por supuesto, ¿no? Pero en la parte teórica sí se puede preguntar, porque es teoría. Entonces, ese músculo cuarto que está en la parte anterior es el que se relaciona con ¿qué hueso? El peroné. ¿Ya? Yo lo veremos el nombre. Listo. Entonces, dicho de esa manera, profesor, hablemos del primero. Muy bien. ¿Listo? Hablemos del segundo. Hay que tener, muy bien. Hablemos del tercero. ¿Te acuerdas que te decía? Uno se pega a la tibia, uno se pega al peroné y uno que está escondido entre los dos. ¿Sí o no? Muy bien. Y hay uno que es inconstante, ¿viste? Que se relaciona ¿con quién? Con el peroné. Muy bien. Entonces, yo siempre me acuerdo la famosa frase, ¿no? Profesor, ¿cómo se le llama, por ejemplo? ¿No está la siguiente acá? A ver, la que sí me participa. Terapia ocupacional, ¿no? ¿Cierto? Aquí, hola. ¿Sí? ¿Terapia ocupacional? No te preocupes, no te voy a preguntar. Si no te digo así. Cuando una señora te molesta despectivamente en tu mente, ¿no? No le vas a decir, pero tu mente, ¿qué le dices? Despectivamente a una señora, a alguien que no conoces. ¿Cómo le dices? ¿Esa qué? ¿Esa qué? Esa tía. ¿Sí o no? Esa tía. Y encima es más despectiva, ¿no? Está subidita de peso. ¿Qué le dicen, no? Esa tía gorda. ¿Sí o no? Esa tía gorda. ¿No? Pero, ¿qué dice su compañera, la que está a su lado? La delegada principal, dice, no, hoy no, pues de repente está con diabetes. ¿Sí o no? Entonces dice, no, hay que más bien decirle nutricionalmente que siguiente músculo. Que coma, ¿qué? Que coma peras. Muy bien. Entonces, mientras que una parte dice, la tía gorda, la otra ¿qué hace? Que coma peras para que baje de peso. ¿Se entendió? Y gracias a esa frase que le estoy diciendo, puedo nombrar a los 4 músculos. Muy bien. Tía gorda. Siempre la parte anterior es que extensora o flexora. ¿Es extensora o flexora? ¿Qué dice acá? Ya, pues no está mal. Muy bien. Extensora. Muy bien. Entonces la tía gorda come peras. Muy bien. ¿Tía de qué? Tibial anterior. Gorda. Extensor largo del dedo gordo o del primer dedo. Es el que se esconde, presiona. Come. Extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos. Y el cuarto, por aquí es el músculo inconstante. Es el músculo ¿qué? Peroneo anterior. ¿El músculo qué? Peroneo anterior. Muy bien. Se dice, profesor, que se considera como el tercer peroneo. ¿Cómo se le considera? El tercer peroneo. Muy bien. Ya veremos luego cuando hagamos músculos del peroné. ¿Listo? Entonces ahí está, ¿no? Ahí están los músculos. Músculo tibial anterior. Músculo ¿qué? Extensor largo del primer dedo, del dedo gordito, profesor. Músculo extensor largo de los dedos. Y finalmente el músculo peroneo anterior. ¿Se entendió? El tibial anterior, siempre con quién se va a asociar, profesor, es que el antónimo de la parte posterior, ¿no? O sea, si hay un tibial anterior, ¿qué habrá atrás?
un tibial posterior. Por lo tanto, cuando llega donde al dorso del pie, exactamente en las cuñas y en los huesos escafón navicular, que le llama profesor, cuando llegue a esa zona, profesor, por la planta del pie, el tibial anterior tendrá que hacer lo mismo parecido. ¿Se entendió? Pero qué bueno que fuera así. ¿Por qué? El que va a llegar a esa zona por la parte inferior va a ser más bien que un músculo peroneo. ¿Ya? Entonces toma en cuenta ese punto para que no te confundas. ¿Ya? Entonces, profesor, tenemos esa musculatura. Hablemos del tibial anterior, profesor. Es un músculo, profesor. Ahí está bien pegadito, que se asocia principalmente con el hueso, la tibia. Viene en la región cóndilo-lateral de la tibia, profesor. Toda la cara anterior o cara anterolateral de la tibia. ¿Y se asocia con quién? Con los huesos del tarso. Te digo las extensiones, ahí está. Muy bien. Y finalmente nos dice hueso cuneiforme medial, base del primer metatarso, ¿no? Es la que se te pregunta, se te puede preguntar esa, ¿no? Esta no mucho, esta es la que te interesa más. Muy bien. Vamos siguiente, perdón, músculo extensor largo del dedo gordito, del primer dedo. Muy bien. Es un músculo escondido entre un tibial y un extensor largo de los dedos, ¿ya? Vamos a poner extensor como en los dedos, ahí está, el gordito, ¿no? Chiquitín. Muy bien. Entonces, profesor, ese músculo que extensor largo de los dedos, profesor, estará en toda la membrana interósea, se va a asociar ¿dónde? Hasta la falange distal. ¿Hasta qué falange? Distal, la base de la falange distal del dedo gordito. ¿De cuál se te pregunta principalmente? La base de la cara dorsal o la base de ¿quién? Del dedo gordito, ¿no? De la falange distal. Muy bien, no te vayas a complicar con eso. Siguiente, extensor largo de los dedos, profesor, o extensor común de los dedos, profesor. Muy bien. Ese es el que está aquí, bien pegado al peroné. Muy bien. Viene dorsalmente y se va a cada dedo, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Muy bien. Tiene 4 fascículos, por supuesto. Y luego desciende, profesor, para pasar por la garganta o la región del tobillo, profesor. Acá está un retináculo, hasta en los retináculos, ¿viste esa no? Hay doble banda, profesor. Si hubiera más tiempo, yo te haría cada articulación del miembro superior. Tengo diapositivas de eso. Solamente que me involucraría para miembro superior, 1 a 2 horas, y para miembro inferior 2 horas más. Pero por el tiempo, lastimosamente, ya cuando hagan su avance en especialidades, radiología, terapia física y otras áreas, ya podrán complementar ese camino. ¿Se entendió? Pero explicamos justamente en ese tema de articulaciones cómo esos retináculos, profesor, una banda superior y la banda inferior en Y, mira, en forma de Y. Es la que refuerza la región del tobillo. Una para la región de los huesos surales y uno para los huesos del pie, muy aparte de los ligamentos que se asocian para fijar la articulación del tobillo. Muy bien. Los retináculos son principalmente para que no se muevan los músculos y tendones en las regiones de punto críticas cuando pasa de un punto a otro. Bueno, entonces, profesor, ¿y vamos a dónde va? A la falange distales también, ¿no? Base de la falange distales de los 4 dedos últimos. Muy bien. Y finalmente el señor inconstante. ¿Cómo se llamaba? Peroneo anterior. Muy bien. El músculo peroneo anterior es un músculo que puede estar o no puede estar en el sujeto. Y se asocia principalmente, profesor, la que me interesa más, ¿no? Que se asocia con quién? Con la cara dorsal de qué? De la base del quinto metatarsiano, ¿no? Esa que dicen, ¿no? A veces acaba ahí, perfecto. Mayormente lo que nos interesa en inserciones, siempre aclarar, ¿no? Siempre lo más próxima, la inserción próxima, ¿cómo se le llama? Origen. Y la parte más lejana de la línea media, ¿cómo se le llama? Inserción o inserción distal. ¿Se entendió? Sino que modernamente, ya según la Asociación Panamericana de Anatomía, se ha llegado al consenso de que se debe hacer la diferenciación entre una inserción proximal y una inserción distal. ¿Se entendió? Pero para que sepas que lo rojito en tu néter es el origen o inserción proximal y lo azulito es la inserción distal o simplemente inserción. ¿Se entendió? ¿Cuál se te pregunta más siempre? ¿Dónde están terminando o llegando tendones? ¿Se entendió? Donde están tendones bien amarraditos, bien. Cuando hay músculo pegado iniciando, no mucho.
En miembro superior más se pregunta eso. Pero en miembro inferior nos interesan más los tendones, ¿no? Porque esa es la gran problemática o puntos críticos. Muy bien. Entonces, profesor, haciendo el resumen, la tía gorda come pera, que es un músculo inconstante, músculo tibial anterior, músculo que extensor largo del primer dedo o extensor largo del dedo gordito, extensor largo de los dedos o extensor común de los dedos, y el músculo que peroneo anterior o el famoso que tercer peroneo. ¿Cómo se le llama? Tercer peroneo. Muy bien, ya aprenderemos quién será el primero y el segundo. Muy bien, que son los principales. Y ahí está, según tu imagen de un libro y la parte de un GIF para que puedas asociar dónde están ubicados esos músculos. Muy bien, listo. Hasta ahí, músculos anteriores, ¿entendió? Muy sencillo. Antes de pasar a esa parte, quiero que tomes en cuenta ¿quién estaba atrapado entre el tibial anterior y el extensor común de los dedos? Con él van a estar pasando ¿quién? Un BAM. ¿Quién va a estar pasando? Un BAM. ¿Qué significa BAM? Vena, arterio y nervio tibial anterior. ¿Se entendió? Cuando ese BAM pase por la ¿dónde? Por estos retináculos extensores, profesor, y llega al dorso del pie, automáticamente ese BAM ¿en qué se convierte? En BAM perio. En BAM perio. Solamente cambian el nombre nomás. ¿Estamos bien? Para que no te equivoques y no se te haga difícil comprender. Profesor, entonces quiere decir que el músculo, ahora la región de la pierna en el grupo lateral, que son músculos peroneos, es el famoso, ¿no? El famoso, ¿cómo le llaman a los josés? A los josés. Pepe. Eso, muy bien. Vamos a hacer los famosos Pepe. Muy bien. El peroné es el protagonista de la historia en este sentido. Siempre hay dos planos, ¿no? Te decía, acá había dos planos. Muy bien. Un plano superficial de azul y un plano rojito ¿de qué? Profundo. ¿Viste o no? Se dice, profesor, que se inserta en donde, profesor, ese superior, profesor. Algunos dicen de la mitad hacia arriba del peroné. Otros que dicen tercio superior del peroné. Eso va a depender de lo que tú leas. ¿Se entendió? Pues no nos hacemos líos. Y mientras que el otro peroneo, profesor, que está 2/3 inferiores o mitad inferior de quién, del peroné, y se va a donde, profesor, siempre, profesor, este gran ¿dónde voy a hacer? O sea, ¿terminará en el chiquito? No, el chiquitín termina en el quinto. Mientras que el azul, ¿qué hace? Pasa toda la planta del pie y se va a la base del primer metatarso. Pregunta de examen, ¿no? Entonces veámonos cada uno de ellos primero. Muy bien. Músculo superficial y músculo profundo. El señor Pepe. Muy bien. Ahí está, mira cómo el azulito que hace. Pasa por debajo de la planta del pie. ¿Hasta dónde llega? Hasta la base del quinto, con vamos a ver las cuñas que están en la región planta. Muy bien. Entonces te presento quién a uno. El músculo que peroneo lateral largo. Muy bien. Porque está bien larguito, pues. Y el otro más sería el peroneo lateral corto. Muy bien, perfecto. Siempre se te pregunta eso, ¿no? ¿Quién llega a la base del quinto metatarso? El peroneo lateral corto. ¿Quién llega o quién cruza por la planta del pie, profesor? ¿Quién cruza por la planta del pie? Peroneo lateral largo. Clásica pregunta, ¿no? Listo. Entonces, profesor, vamos a ver cada músculo peroneo para que lo veas indiferentemente y no te confundas en el momento de su estudio. Muy bien. Ahí está el peroneo que hace, profesor. Pásame a el músculo ya está adherido ¿a dónde? A la región del hueso. Muy bien. Lo que me interesa que es cómo se proyecta la región del tobillo. ¿Qué hace? ¿Pasa por delante el malleolo peroneo o por detrás? ¿Por delante o por detrás? Por detrás siempre. Los dos peroneos pasarán por detrás del malleolo peroneo. Ahora, ¿quién pasa primero? ¿El tendón del peroneo largo o peroneo lateral corto, pegado más al hueso? ¿Cuál será? Por el malleolo peroneo. Nuevamente la pregunta. Por el malleolo peroneo. ¿Quién estará más próximo a su tendón para pasar rodeando por la parte de detrás del malleolo peroneo? ¿El peroneo lateral corto o peroneo lateral largo? Por lógica. ¿Cuál sería? Siempre está pegado ¿quién? El corto.
Y encima del peroneo lateral largo está encima del corto. ¿Se entendió? Es como un caballito le hace. Muy bien. Por lo tanto, profesor, ese paso de la fibra que así prácticamente me queda dejar un hueco, ¿me viste o no? Dije un espacio entre dónde? Entre el peroné y el mismo tendón. Pero sigue pasando por detrás del peroneo. Solamente ¿quién le falta ponerse ahí? El peroneo lateral corto. Muy bien. Entonces ahí te pongo las inserciones y lo último es el que me interesa, ¿no? Estas dos. Muy bien. Superficie lateral, el cuneiforme medial y ¿cuál sería el otro? Superficie ¿qué? Lateral del primer metatarso. Metatarsiano, ¿no? Ahí te pongo la explicación para que sepas de que cruza la planta del pie, ¿no? Cruza la planta del pie. Por debajo, detrás y debajo del malleolo peroneo. Listo. Luego, profesor, tenemos el peroneo lateral cortito. Ese que está aquí, bien pegadito al peroneo ahí, ¿no? También pasa por detrás de quién. ¿Pasa por detrás del peroneo o no pasa detrás del peroneo? ¿Cuál es el malleolo peroneo? Claro, él pasa, profesor. Y pasa rozando al peroneo. Y encima de él, ¿qué más está pasando? El tendón del peroneo lateral largo, ¿no? Prácticamente, cabalgándolo a él. ¿Dónde va a llegar, te decía? Va a llegar, ahí está, la base de quién? Del ¿quinto qué? Quinto metatarso. Además de que quinto metatarso, ¿qué tiene? Tiene un tubérculo adicional, ¿no? Un tubérculo lateral. ¿Ese para quién era? Una apófisis lateral, para justamente ese tendón. ¿Se entendió? Muy bien. Listo, entonces de esa manera hemos aprendido ¿qué? Los famosos peroneos. Entonces ya hemos visto, profesor, los peroneos, Pepe, peroneo lateral largo, primer peroneo, ahí está. Músculo peroneo, el plano profundo, lateral corto o segundo peroneo, muy bien, y ahí están los músculos, ¿no? Peroneo largo, peroneo corto, lateral porque son músculos laterales, y estamos ¿qué? Ya forrando la parte anterior y lateral de la región de la pierna, o la región sural, ¿Qué común están viendo en todos estos músculos que estamos viendo? ¿Todos acaban en la misma pierna o pasan a otra región? ¿Pasan de una zona a otra región o se quedan en la pierna? Terminan en otra región. Muy bien. Por lo tanto, igual que el antebrazo, ¿no? Ahí mami diría, ¿no? Todos los músculos pasan a la mano o no pasan a la mano. ¿Verdad o falso? Falso, ¿no? Porque el pronador cuadrado no pasa, el supinador corto tampoco, el anconio tampoco, menos. ¿Ah? ¿El aire? ¿Quién prende el aire? Uy. Aire acondicionado, dicen por ahí. ¿Está haciendo calor? Doctor, ¿le puede decirle a William que prenda el aire acondicionado? Gracias. Yo, poquito. Listo. Ya, continuemos. Muy bien. Es que todos han venido corriendo. Por eso que el calor se ha acumulado en acá. Estaba fresco. Ahí llegó la otra mitad, ¡fum! Se incendió todo. Bueno, sigamos. El grupo posterior, profesor, que es la región tibial posterior o la región de los flexores de la pierna, profesor, aprenderemos. Muy bien. Primero aprenderemos lo que más se note. ¿Se entendió? Si yo saco la piel, profesor, ¿qué encuentro? Si saco la piel, ¿qué encuentro? Tejido celular subcutáneo. Muchas gracias. Porque ustedes están llevando un tema de histología. Ya debe saber cómo se origina o cómo se dan las capas en el cuerpo humano. ¿Se entendió? Y una vez que encuentro, ¿qué? Saco la grasa, ¿qué encuentro? Saco la grasa, ¿qué encuentro? La fascia. Excelente. Muy bien. Claro, porque la fascia es la que está envolviendo al músculo. Saco la fascia y ahora ¿qué encuentro? Ahora sí, el músculo propiamente. ¿Se entendió? Listo, entonces, profesor, veamos esta, mira, una región superficial y una región profunda. Pero ¿qué te he dicho? Vamos a dividirlo ¿de qué manera didácticamente? En tres. Es como que el superficial lo parto en dos. ¿Se entendió? Para que se entienda mejor. Muy bien. Y vamos a ver, profesor, que hay un plano superficial, profesor. Un plano medio. Ahí está, profesor, que va acá. Muy bien. Y un plano profundo. A ver, veamos un poquito, a ver. Creo que con esta imagen se puede asociar mucho lo tridimensional. Miren el rojito encendido, ¿sí o no? Acá ven que el rojo está apagado y hay un azul. Sí, excelente. Y luego que veo que, mira, aparte que ves que el rojito acá sería lo superficial, hay dos músculos, mira. El azul que sería uno solo, por eso que el medio es uno solo.
Por eso ese músculo se dice que el músculo que está solito. Muy bien, y ahí viene la palabra sólido. ¿Se entendió? Para que te ayude de esa manera, pues, ¿no? Y los músculos que están aquí, profesor, en la parte profunda, acá, mira, acá, ¿qué tendrá? Uno arriba y tres acá abajo. Otra vez hay que voltee la imagen, profesor, para que se vea tridimensionalmente, ¿no? Acá tendrá, ahí está, ¿qué sería? Uno superior, 1, 2 y 3. Profundos. Los 4 son profundos. ¿Se entendió? Por lo tanto, profesor, principalmente, ¿cuántos planos habrá en el plano superficial? 1 o 2. 1 o 2. 1 o 2. No te dejes engañar. 1 o 2. 2. Solamente que parece 1. Y uno medial y uno lateral. ¿Estabas bien lo que decías? Y en el plano medio, ¿cuántos músculos habrá? 1. Muy bien. En la azulito, no. En la azulito, profesor. Y en el profundo, ¿cuántos habrá, profesor? ¿Verdad? 1, 2, 3, 4. Excelente, ¿sí o no? Pero, hay un músculo inconstante otra vez. No está ahí. ¿Se entendió? Hay un músculo inconstante que se encuentra ¿entre dónde? Su tendón va a pasar entre el plano superficial y el medio. ¿Se entendió? Repito, ¿entre qué plano? Superficial y medio. ¿Se entendió? Por lo tanto, si ese músculo está, se puede agregar en el plano medio. Si ese músculo está, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el plano medio. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, de esa manera que estamos contando cuántos músculos tenemos que encontrar en la parte posterior. Sigamos. Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Grupo que superficial y medio son los más importantes, ¿no? Ahí está, mira, el plano superficial, mira, uno que tiene 2 partes, pero es uno solo derecho o medial y uno que lateral. Algunos le llaman como los gemelos. ¿Cómo se le llama? Gemelos. Pero como en la región glútea también había ya gemelos, y la llevamos junto con ¿qué nombre? Géminos, superior e inferior, ya no podemos repetir el nombre. ¿Se entendió? Entonces, terminológicamente, ya los gemelos en la región sural se llamarán de otra forma, o siguen siendo gemelos. Muy bien, se llama como gastrocnemios. Gastro con C, acaba en C, gastrocnemios. ¿Se entendió? Gastrocnemios. Un gastrocnemio medial y un gastrocnemio lateral. Cuando los dos se proyectan, ¿de dónde viene, profesor? ¿De dónde viene? ¿Se insertan en dónde? En los cóndilos medial y lateral de quién, respectivamente, de la región del fémur, desciende, profesor, y se convierte en un tendón blanquecino. ¿Dónde se convierte un tendón blanquecino, profesor? A la casi mitad inferior de quién? De la tibia, o perdón, de la región sural, en la parte posterior. ¿Cómo se llama ese tendón, profesor? ¿El tendón qué? El tendón del músculo bíceps sural. ¿Se entendió? ¿Por qué, profesor? Porque son 2 músculos. ¿Listo? 2 músculos. Ahora, profesor, plano medio, vamos. Plano medio, está el músculo ¿qué? Gastrocnemios, medial y lateral. Acá. Mira, ¿qué he puesto? Mira, ¿qué pasa? He puesto, mira, que un tendón medio blanquecito, mira, ¿el de quién? El de este grandote, profesor. ¿Viste eso no? Este es el tendón inconstante. El músculo, mira, vamos a seguirlo, ¿eh? Músculo, mira, el tendón. ¿Qué pasó, profesor? ¿Dónde estará? En la región también del fémur. Muy bien. Y se proyecta hacia abajo. Su tendón se ve principalmente ¿en dónde? En la región, ¿de dónde? De la región sural. Muy bien. ¿Debajo de quién? Del gastrocnemio. Pero encima de quién? De este músculo llamado sóleo. El solito. Muy bien. ¿Cómo se le llama ese tendón, profesor, que es un músculo inconstante, profesor? Se le llama como el músculo primero verde. ¿Cómo se llama? Sóleo. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se llama el tendón, profesor, que está inconstante, profesor? Si decimos, acá empieza, mira. Acaba el músculo, el tendón, ¿y qué inició? Un musculito en forma triangular. Muy bien. Ese músculo está, su tendón blanquecito, eso, muy bien. ¿Y su tendón qué es, profesor? ¿Es medial o es lateral? Pregunta de examen, ¿no? Es siempre medial. ¿Está debajo de quién? Del gastrocnemio medial.
¿Encima de quién? Del músculo sóleo. Solamente por ahí lo vas a ver pasar. Bien pegadito, como si fuera que una plancha a la brasa. Muy bien. Ya te dio hambre ya. Entonces, ¿por qué se pasó? Este músculo que estaba acá, ¿y dónde acaba? Mira, en el fémur, profesor, se supone que es lateral al cóndilo lateral del fémur. El músculo, ¿qué? Plantar delgado. Plantar delgado. Muy bien. ¿Y él también acaba dónde? En el calcáneo, profesor. En la tuberosidad del calcáneo. ¿Se entendió? Pero ¿qué te he dicho? Es un músculo, ¿qué? Inconstante. Se dice, profesor, que las personas que tienen este músculo plantar delgado se pueden plantar en puntitas. ¿Alguna vez has utilizado ese músculo? Si es que lo tienes, ¿no? Es que tenemos que abrirte la pierna para ver si tienes o no. Primero, ¿no? Hay algunos que no lo tienen, porque es un músculo que inconstante. Algunos lo tienen y algunos no. La persona, por ejemplo, el señor, es alto. Sí lo tienes. Muy bien, mayormente he podido comprobar en este tiempo de la práctica que todos los pacientes, no, cadáveres en mesa, en plancha, futuro decisión, siempre encontrar plantar delgado. No encontrar plantar delgado a veces en personas pequeñas, como el profe. ¿Se entendió? Entonces, si quiere decir, profesor, que es un músculo dependiendo de la genética de la raza. Entonces, si tú vas a utilizar ese músculo, ¿lo has utilizado una vez ese músculo para que te pares en puntitas? Claro, cuando estás en tu casa, cuando te has escapado y llegabas a las 3 de la mañana, ¿qué hacías? Esa puntita fina que hacía el pie, profesor, dice que es un soporte adicional para la gente que baila ballet. Gracias a esa descripción anatómica, se comenta que se le llama como también el músculo de la bailarina. ¿Cómo se le llama? El músculo de la bailarina. ¿Cómo se llama el músculo? Plantar delgado o el músculo de la bailarina. Como te digo, es un músculo de soporte adicional. No quiere decir que porque no lo tienes no lo puedes hacer, sino que es algo adicional, ¿no? Y se dice que la verdad que si han tenido esa práctica en el tiempo, cuando ha hecho la inserción en esa zona, el músculo es bien gordito, bien trabajado. ¿Se entendió? Se supone, pues si lo utilizas, tienes que sacarlo profundamente. Muy bien. Entonces, de esa manera, profesor, hemos visto, profesor, que el músculo gastrocnemio es una cosa, dos gastrocnemios, músculo sóleo y músculo que plantar delgado. ¿Se entendió? Ahora, el músculo gastrocnemio siempre van a estar, el músculo sóleo siempre también. ¿Cómo se llamaba, profesor? Creo que le han puesto mucha fuerza. En 5 minutos van a estar mismas paletas, vas a ver, acuérdate que van a parecer que tuvieran toda la cabeza como una bata. Te acaba haciendo el frío ya. Entonces, el gastrocnemio medial lateral se juntaron uno solo. ¿Cómo se llamaba el tendón? ¿Tendón de quién? Del músculo bicepsural. Bicepsural, los dos cuando se juntan. Pero ¿cómo se llamaría? También lo podemos decir tendón de los gastrocnemios. A mí vale, claro, vale. Pero sural es mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si le junto a quién? El músculo que está debajito, de rojito al que está azul, de verde. ¿Cómo se llamaría ahora? Otro tendón, profesor. Entonces ya se juntaron ¿qué? 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo se llama el tendón? Tendón tricepsural. Muy bien. Tendón del músculo tricepsural. Pero ahora sí, como está acabando en el hueso calcáneo, ¿cómo le vamos a hacer tendón? Tendón calcáneo. Ahí los libros lo dicen así. O si no, ¿qué? Vamos a decirle que, como la señorita, ¿cómo se llama el que protegía a Aquiles? La diosa ¿Afrodita? ¿Afrodita? ¿Quién? Atenea, muy bien, excelente. Es la gente que sabe mitología. ¿Cómo que Patroclo? ¿Patroclo? Ya, el Patroclo dice como que Patroclo. Ya. O sea, la señorita que Atenea que dice, ¿no? Lo cogió del hueso calcáneo, o sea, del talón, y lo sumergió ¿en dónde? En el manantial de los dioses. Y cuando lo saca, por eso que Aquiles en la mitología era invencible, no lo podían destruir, ¿no? Hasta que así como en la película dice, ¿no? Cuando le cae una flecha en el talón, fue su único punto débil.
¿no? Entonces de esa manera también se le conoce como el tendón que acaba en el hueso de la mitología griega. ¿Cómo le llamas el tendón? Tendón de Aquiles. ¿Se entendió? En ese orden tendrías que comprender el aprendizaje de esa región. No solamente repetirlo porque lo escuchaste. Tienes que saber por qué. Es mucho más enriquecedor y mucho más fácil aprenderlo de esa manera. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si le pongo un tendón más? ¿Qué pasa si le pongo un tendón más? Un músculo inconstante. ¿Cómo se llamaría? El tendón. Músculo del cuádriceps sural. Excelente, muy bien. Y si no, le ponemos del cuádriceps sural, o también ¿qué? Se le puede llamar los 4 tendones juntos como el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Sigue llamándose como tal. ¿Se entendió? O sea, ¿quién puede estar o no puede estar en el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, profesor? El tendón del plantar delgado o el músculo de la bailarina. ¿Quedó claro? Clarísimo. Ese espero. Muy bien. ¿Ya tienen frío? El tendón de calcáneo es solo el gastrocnemio, pero de los dos gastrocnemios. Y el peroneo largo. Ah, el sóleo. Ah, el tendón. Por eso es triangular. ¿Quién es inconstante? Solamente el tendón del plantar delgado. ¿Se entendió? Muy bien. Listo. Hoy día los veo atentos. Han dormido, bro, ¿no? Han dormido, me parece muy bien. Están haciendo la lucha. Esperemos en la primera hora, ¿no? Pero en la segunda ya están. Bueno, entonces, listo. Solamente fue rapidísimo, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Entonces, los músculos gastrocnémicos, profesor, sobre todo, ¿quién? Los músculos gastrocnémicos mediales. ¿Dónde empieza, profesor? ¿Dónde empieza? Es lo que me interesa. Cada uno, ¿dónde empieza, profesor? En los cóndilos medial y lateral de quién? ¿De la tibia, sí o no? ¿O del fémur? ¿Húmero? ¿Cómo que húmero? Fémur. Muy bien, húmero. Muy bien. ¿Y acaba en dónde? En el tendón calcáneo, tendón de Aquiles. ¿Se entendió? Ahí está tu velocidad calcáneo. Listo. Ahí, ¿qué dice acá? Se une ¿quién? Al músculo o tendón del músculo sólido para formar un solo tendón. Acuérdate siempre de eso. Siguiente músculo, profesor, el músculo solito. Ahí está. La línea, ¿dónde empieza? Me pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde se inserta en la parte de la tibia, profesor, el músculo sólido? Línea del sólido. ¿Dónde se inserta? Línea del sólido. A ese nivel, profesor, ¿se forma qué? Mira, ¿se forma qué? Se forma un anillo. ¿Un qué? Un anillo. Un anillo para que pase ¿quién? El van tibial posterior. Un anillo para que pase ¿quién? El van tibial posterior. Porque se tiene que hacer profundo al miembro inferior en la región sural, esa vena, arteria y nervios. ¿Se entendió? De esa manera, profesor, ya estamos ¿qué? Cumpliendo que el anillo eso es lo que lo deja. Cuando ¿qué? Antes que continúe ¿quién? El músculo sólido. ¿Listo? Y de acá en dónde? En el señor tendón calcáneo o tendón de Aquiles. ¿Listo? Y se unió al tendón de lo que? De los músculos gastrocnémicos. Listo. Y finalmente, profesor, el músculo plantar delgado. Muy bien. Que es un músculo que inconstante, profesor. Muy bien. Ahí está, profesor. ¿Dónde se inserta, profesor? En la porción inferior de la línea supracondyle lateral del fémur. Creo que sí se puede preguntar eso, Claro, está facilito. Muy bien, igual que en neuroanatomía, pero hay que preguntar cosas nuevas. Muy bien. Y acabar en dónde? En el tendón calcáneo, ¿no? Si es que estuviera, por supuesto. Muy bien. En práctica no se toma mucho, pero en teoría sí se puede preguntar. Eso es claro. Muy bien. Listo. Y su tendón también recorre. Pregunta de examen. Entre el músculo sólido y el músculo gastrocnemio medial. Si yo te pongo lateral, ¿tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, está facilito, Muy bien. Listo. Listo. Y ahí están los musculitos, profesor. Los planos medio y superficial. Muy bien, que es lo que nos interesa más en este momento. Hasta ahí que hemos visto. El plano superficial y medio. Sumamente sencillo, no es difícil.
¿Listo? Solamente diga que hay que practicarlo nada más. Ahora viene el tema de quién, de los profundos. ¿El tema de quién? De los profundos. ¿Cuántos profundos será, señorita? ¿5, 6 o 7? 5, 6 o 7. Muy bien, ninguno de los tres, porque son 4. Muy bien, son 4. Muy bien. Entonces quiere decir, profesor, que iremos a investigar qué pasó con ese plano. El plano profundo. Y vamos a mencionar esta palabra, ¿no? El músculo que está arribita, ¿cómo lo vas a llamar? Repite. Po. Repite. Po. Repite. Po. Si no, te llamo acá y te hago que explique todos los músculos de la pierna. Repite. Po. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Fleco. Repite. Fleco. 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 Listo. Repite. Ti. 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 Muy bien. ¿Y ahora qué? Fle. Repite. Fle. 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 Tú solita. ¿Cómo se llama primero? Po. Más fuerte. ¿Escuchó? Fuerza. Po. Así con fuerza. Primera palabra, ¿cuál es? Po. Muy bien. Ya, algo. Ahora di. Flecotifle. Flecotifle. Po, flecotifle. Po, flecotifle. Muy bien, repitamos 3 veces, por favor. 1, 2 y 3. Po, flecotifle. 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 ¿Se entendió? Para que la música se te quede grabada en ese sentido llamado oído. ¿Se entendió? Y se ve por lo menos que eran 4, pues. ¿Se entendió? Listo. Músculo popliteo. Flexor común o largo de los dedos. Tibial posterior y flexor largo del primer dedo gordo. ¿Se entendió? Muy bien, vamos ahí. ¿Músculo qué? Popliteo. Po, muy bien, po, excelente. Popliteo, excelente. Es a su vez, profesor, la camita. ¿La camita de quién? Del van popliteo. Recuerda, profesor, que una vez que acabamos de hacer esos músculos, que tenemos que hacer la figurita que nos falta detrás de la rodilla, el rombo popliteo. Entonces decimos, hay un rombito en esa zona. Triángulo superior de ese rombo es hueso. Triángulo inferior, ¿qué sería? Músculo. ¿Y cuál sería el piso? ¿El músculo qué? Popliteo. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente músculo, profesor. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Fleco. ¿Qué sería? Flexor largo de los dedos o común de los dedos. Vale. Flexor largo de los dedos o común de los dedos. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro? Porque vamos a ver, el flexor largo, o sea, el flexor por aquí, mira, para lo de, mira este detalle, pregunta de examen. Fácil, ¿no? ¿Está con qué hueso? ¿Con qué hueso está? Tibia o peroné. Tibia o peroné. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, grandote. Tibia. Es medial, el gordito es medial. Acá está el peroné. Tibia, sea también, vea. Pasa por la tibia y ¿qué hace? ¡Pum! Se cruza. Ah, se cruzó sus tendones en la planta del pie. Ese paso de cruces lo tienes que demostrar en la práctica. ¿Se entendió? Como el flexor largo de los dedos, cuando pasa por detrás del hueso tibia, profesor, cruza sus tendones hacia los dedos del lado contralateral. ¿Viste o no? Es como que la tibia está alineada con el gordito, pero no vaya el gordito, vaya a los dedos. Segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Muy bien. Lo que tenemos, ahora ¿qué dice? ¿Qué tiene? ¿Qué sería? El tibial, ¿qué? Tibial lateral, ¿sí o no? La tibial lateral.
¿Anterior, sí o no? ¿Cómo que sí? Posterior. ¿Tibial qué? Posterior, profesor. ¿Y este que se ve? Cruza también, ¿qué se ve? Cruza, profesor, ¿y qué hace? Se queda en la misma zona de su lado que va pasando a la planta del pie. ¿Viste o no? Hay que tener ese detalle. Te decía, ¿quién estaba por delante de esa planta del pie? Tibial anterior. ¿Qué va a hacer el tibial posterior? Acabar a ese nivel. ¿Se entendió? Por la planta del pie ahora. Todo lo que están detrás de la pierna, ¿dónde van a ir? Al dorso del pie, o sea, el empeine. ¿Al lateral? No, todos van a la planta del pie, todos, sin excepción. Ahora que seas un mutante es otra cosa. Muy bien, yo he visto que todos los tendones en todo lo que hay en mi existencia, todos van a la planta del pie. Y te voy a poner verdadero y falso. Y vas a ver, el tendón el tendón tibial anterior, el posterior, se va lateral al peroneo o al malleolo peroneo. Tú dices, verdadero. Sabiendo que todos los que están atrás van a ¿dónde? A la planta del pie. Estamos hablando de los profundos. ¿Se entendió? Ojo con eso. Porque hemos visto que el superficial y el medio, ¿dónde acaba? Tendón calcáneo, en el calcáneo. Y también te voy a preguntar eso. Yo te digo, el músculo gastrocnemio medial acaba en el hueso peroneo. ¿Verdadero o falso? Y si vos lo piensas todavía. Falso, porque todos acaban ¿dónde? En el calcáneo. ¿Viste eso o no? Nada más. Entonces, profesor, quiere decir que el tibial posterior está en esa zona de la planta del pie. Y finalmente, ¿qué sería? El flexor largo del primer dedo. ¿Y ahora qué es? Mira, ¿con qué hueso está? ¿Con qué hueso está? ¿Con qué hueso está? Peroné. ¿Ahora qué hace? Mira, llega a dónde, mira, ¿a dónde? La parte, mira, todos dónde van, ¿por dentro de quién? Del talón, mira, todos van por dentro del talón, del tendón, del hueso calcáneo, si no, todos por dentro, profesor. ¿Y qué pasa? Mira, viene por acá, pum, se cruza ¿a dónde? Al primer dedo. Y ahí está el cruce en aspa. ¿De quién, ah? Que el flexor largo del dedo que hace, mira, viene medial y que se vuelve lateral. Y ahora que hace el flexor largo, profesor, el primer dedo, viene lateral y que se hace medial. Entonces quiere decir que los flexores siempre se van a cruzar. Siempre los flexores que van a hacer, se van a cruzar. ¿Se entendió? No es facilito, no es difícil. Muy bien. Solamente hay que tomar en cuenta esa detalle. Muy bien. Por lo tanto, profesor, cuando estemos en esta zona, ¿a quién veremos, profesor? Al músculo ¿qué? Tibial posterior. En un músculo ¿qué? Hay que hacer la homología. Los músculos del grupo anterior, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? Tibial anterior, extensor largo el primer dedo, extensor largo de los dedos, ¿sí o no? ¿Quién estaba escondido entre dos? ¿Quién estaba escondido entre los dos? ¿El que era qué? ¿El que era qué? Bien chapadito, bien gordito. El flexor largo del dedo gordo, él se esconde. ¿Quién estaba siempre con él? Te decía, pasando hacia la región pedia. El van tibial anterior. ¿Viste o no? Ahora aquí igualito. ¿Qué músculo es bien medial? ¿Músculo qué? Flexor largo de los dedos. ¿Quién es bien lateral? ¿Músculo qué? Flexor largo del primer dedo. ¿Quién está en el centro de los dos ahora? Tibial posterior. Ahora, el tibial posterior, ¿con quién se va a asociar? Con el van tibial posterior. Toma la analogía. El tema está en función de que a veces quisiéramos que todo se explique servidito. Tiene que intuir, inducir, deducir en muchas cosas. Muy bien. De esa manera, profesor, ahora hemos visto aquí los 4 profundos. Muy bien. Entonces, veamos por favor, rapidito nomás, ese detalle de cada uno, profesor, para ver qué es dónde acaba, ¿no? Ahí está, mira, ¿qué me interesa? Esta acá arriba y pum, cruza. ¿Dónde es el cóndilo lateral? Es lo que me interesa. Y también, ¿qué? En el menisco lateral. ¿Verdadero o falso? Ahí está, excelente. ¿Dónde venía? Una cosa triangular. ¿Cómo se llama esa? La fosa poplitea. Muy bien. Eso es que siempre se pregunta más. Siguiente músculo. Flexor largo de los dedos. Muy bien. Flexor largo de los dedos. Ahí está bonito. Excelente.
¿Era con qué hueso? Tibia. ¿Y era con qué se cruzaba? ¿Con qué se cruzaba? A los dedos, ¿pero qué falanges? Falanges distales. ¿Falanges qué? Distales. Muy bien. Tibial posterior, profesor. Igualito. Ahí está. Qué bacán. Mira. Mira. Esa zona, mira, qué bonito. ¿Venía de dónde, profesor? Está entre la membrana interósea. Muy bien. Este viene de la membrana interósea principalmente. ¿Y acá va de dónde, profesor? Ahí está, ¿no? Una división que, acuérdate siempre que te he dicho, que los tibiales y los peroneos van a hacer que cuando pasen a la planta del pie, cuando usted no termine, ¿qué va a hacer? Dos lengüitas. ¿Qué va a acabar? En dos lengüetas. Para que se cierre ¿qué? En uno y en otro. Y ¡pum! Haga ¿qué? Una inserción bien poderosa. Muy bien. Entonces, ¿qué habrá? Una división superficial y una división ¿qué? Profunda. Pero en suma cuenta, profesor, ¿qué huesos son, profesor? El escafoides o navicular y el hueso ¿qué? Cuneiforme, ¿qué hueso? Intermedio. Muy bien. El segundo cuneiforme en este caso. Muy bien. Y finalmente, profesor, el músculo que flexor largo del dedo gordito. Muy bien, ahí está, profesor, ¿con qué hueso se asocia? Con el hueso peroné. Pasa que la planta del primer, ¿qué pasó? Mira, se cruza, qué bacana. Acá mira, se cruza, qué bacán, qué chévere. Muy bien, de esa manera hemos visto que hay desde dónde, a la base de la falange distal del ¿qué? Del quinto dedo, ¿sí o no? Del quinto o primer dedo, habla. Primer dedo, del gordito, profesor. Por lo tanto, profesor, quiero que entiendas de una vez. Todos los músculos extensores que van a los dedos, sea el primero o de los dedos, siempre van a las falanges distales. Todos. ¿Estamos bien? En el tibial, en la región del grupo anterior. Grupo posterior, todos los flexores largos de los dedos y largos del primer dedo. ¿A dónde van a terminar? En las falanges distales. ¿Se entendió? Así nomás, de frente. Extensores y largos de la región surada de la pierna acaban en las falanges distales y se acabó. Muy bien. Listo. Muy bien. Listo. A ver, profesor, ¿qué es eso? Muy bien. El flexor largo del dedo gordito. Vamos a ver un poquito ahí. Excelente. Ahí está. Profe, mira, ¿qué hice acá, profesor? ¿Qué hice acá? Cuando tú ves la pierna o la región sural, profesor, tú vas a ver que un elemento importante. Mira cómo se llamará. Mira, flexor ¿qué? Flexor largo ¿de quién? De los dedos. ¿Qué más verás? Tibial ¿qué? Posterior. ¿Y lo que verás? Habla, lo que verás. Flexor ¿qué? Largo de los del primer dedo. ¿No se entendió? Muy bien. Cuando tú haces ese cruce de ¿qué? De dos fibras, ¿ahora qué? Una medial y ahora que se vuelve lateral. ¿Ahora qué pasa, profesor? El orden se invierte. ¿Y cómo va a ser el orden, profesor? Ahora ¿qué? ¿Quién es? El pro significa como el músculo extensor o flexor largo del primer dedo. O músculo ¿qué? Flexor propio del primer dedo, ¿no? Pues darle poco pro. El común con él se van a asociar. Muy bien. Y el tibial, profesor, ¿qué hace? Se pone bien lateral. Y de esta forma, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos la parte vascular, tenemos que ver la configuración de cómo se configura ¿qué? El ticón, paquete vasculo nervioso tibial posterior, y el flexor largo del primer dedo. Ticón, paquete pro. Ticón, paquete pro. Eso pasa, el cambio solamente por cambio de fibras, va a la configuración del orden de tendones en la región del pie, va a cambiar. ¿Listo? Entonces quiero que solamente veas ese detalle para que cuando llegues a la región del tobillo puedas ver ese cambio adicional. Muy bien. ¿Listo? Y ahí está el flexor largo del dedo gordito. Muy bien. Entonces hemos acabado con ¿qué? Con la región profunda, que es uno es superior y otro que son inferiores, ¿no? Inferomedial, inferocentral o intermedio, inferolateral. Tiene medial, el largo de los dedos. Tiene lateral, el lado del dedo gordito. Ahí está. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hasta ahí preguntas? Yo me acuerdo que cuando el maestro Muso dictaba pie,
era la clase más larga. Bueno, yo la hago chiquita, pero el maestro la hacía bien larga, 2 horas de clase. Sí, era tanto. Sí, pues, ¿por qué? Porque lo hacía en función de cómo los tendones pasan de la pierna al pie. Yo creo que lo estoy haciendo al revés. Cómo la pierna y sus tendones acaban en el pie. Entonces ya quité la mitad de información del pie. ¿Se entendió? Y ahora cuando llegamos pie, solamente que tenemos que ver quiénes son los músculos extrínsecos del pie y quiénes son los músculos que son propios del pie, los músculos intrínsecos. ¿Se entendió? Y justamente en la configuración de las arterias y venas también se demora un tiempo, si es que no te lo explico ahorita, pero ahora cuando se haga a pie será mucho más sencillo. Bueno, eso. Listo, hasta ahí. Preguntas, delegada general. ¿Se entendió todo o nada? Todo, ¿sí? Delegado de radiología, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya cambió su vida, delegado, ya lo perdimos ya. Delegado, ¿se entendió todo? ¿Sí? Pero despeinado, muchachón. Está despeinado, Dios mío. Con feras, con la feras, con la fe. ¿Dónde está el laboratorio? Laboratorio. Cárdenas, ¿se entendió? Todo. Listo. ¿No está Pipa? Pipa está ahí por ahí, creo que encima de la pared, ¿dónde está? ¿Dónde está Pipa? Ahí está, ya sí la vi, sí me acuerdo. Ya, listo. Muy bien. De esa manera hemos sacado que las regiones de las 3 grupos musculares. ¿Se entendió? Listo. Rombo popliteo, profesor, la llapita de esta región. El rombo popliteo, profesor, es una continuación de otra figurita llamada como el triángulo de Scarpa. Usted ya debe ser que expertos en triángulo de Scarpa. Usted ya debe ser expertos. Totalmente. ¿Se entendió? Y encima que las 2 configuraciones todavía. Muy bien. Vamos a ver pues. Contenido, ¿cuál es? El famoso navega. Nervio, arteria, vena y ¿qué? Nódulos linfáticos o ganglio femoral. Muy bien, la arteria femoral, ahí viene el profesor, excelente, muy bien. ¿Y qué pasaba con en ese triángulo, profesor? Se juntaba con un conducto, profesor, un canal. El canal del tercer aductor o el canal de Hamilton. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Y ese canal de Hamilton que tenía? Adelante, como vemos, un anillo superficial y atrás, ¿qué sería? Un anillo profundo. ¿Y ahora qué hacemos? El contenido, ¿cuál sería en ese conducto canal, profesor? La arteria y vena femoral. El nervio safeno, interno nervio safeno, es parte del conducto, pasa junto con la arteria y nervio femoral, ¿verdadero o falso? Falso, se pasa encima del conducto. ¿Se entendió? Cuidado, cuidado, porque voy aclarando ese punto. No pasa dentro del conducto, pasa por de fuera. Y además ese nervio que es bien largo, que ya donde hasta el malleolo tibial llega prácticamente ese nervio. ¿Ya? Listo. ¿Músculo qué? Tercer aductor. ¿Listo? Ahora nos tenemos que en el rombo popliteo, profesor. Ya hemos visto que en el grupo posterior del muslo tenemos 2 grupos musculares atrás, un grupo muscular que se divide en 2 subgrupos. Un grupo medial y un grupo lateral. ¿Sí o no? Un plano superficial y uno profundo. Uno superficial y otro profundo. ¿Quién era el superficial acá? Semitendinoso. ¿Y quién estaba abajito? Semimembranoso. ¿Quién estaba acá? Porción larga del músculo bíceps femoral. ¿Y quién estaría más abajito? Porción corta del músculo bíceps femoral. ¿Dónde acababa esta región de quién? ¿Del tibial o del semitendinoso? Delante del cóndilo medial de la tibia. ¿Y qué, dónde acababa quién? El semimembranoso. Detrás del cóndilo medial de la tibia. Una adelante y una atrás. El superficial, el semitendinoso, es parte ¿de quién? De los elementos del tendón de la pata de ganso. ¿Se entendió? Mientras que lo que es solamente el reforzamiento posterior para hacer la flexión de la región del muslo. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, profesor, ¿qué me gusta acá? Hay uno acá y otro acá. ¿Quién sería todo músculo? ¿Ah? ¿Cómo se llaman estos? ¿Ah? Gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral. Si levantamos esta patita, ¿qué encontramos? Acá encontramos el músculo sólido, acá arriba encontramos el músculo popliteo. Y acá chiquitito, el plantar delgado. ¿Se entendió?
rayos X tienes que ver ahorita, ¿ya? Muy bien, entonces está límite medial, supramedial, supralateral, inframedial, infralateral. Los límites del rombo popliteo. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Músculo principalmente semimembranoso, y encima ¿quién estaba? Semitendinoso. ¿Quién estaba debajo medialmente? Gastrocnemio medial. ¿Quién estaba lateralmente, inferiormente? Gastrocnemio lateral. ¿Quién estaba de piso? Plantar delgado y su músculo sóleo. ¿Quién estaba acá? El bíceps femoral, su posición larga y posición corta, el músculo bíceps femoral. ¿Listo? Ahora, este rombito, profesor, se va a dividir en un triángulo superior y un triángulo inferior. Muy bien. Donde el triángulo superior, ¿qué se llamará? La cara poplitea, que es la cara desnuda. Y el triángulo inferior, ¿quién será su piso, profesor? El músculo popliteo. Y si estuviera el músculo plantar delgado. ¿Listo? Muy bien. Sería ¿quién? Su piso de esa fosa. Muy bien. ¿Quién va a pasar por ahí, profesor, por el rombo? Su contenido, profesor, su contenido. El van popliteo. El van popliteo. Y siempre ¿qué es? Bien lateral, el nervio popliteo. El medial, el intermedio, la vena. Y bien interno, ¿qué sería? La arteria que está de verde. ¿Se entendió? La arteria que está de verde. Entonces, ¿cómo se llama la mnemotecnia? NBA. NBA. Hacia de afuera hacia adentro. Muy bien. De esa manera, profesor, ahí está, otra vez imagen. Eso, muy bien. Quedaría ¿qué? Nervio tibial, vena poplitea, o nervio popliteo, la vena poplitea y la arteria poplitea. Ahora, quiero aclarar un poco esto. Acá se pone el nervio tibial, ¿por qué, profesor? Porque justamente a la mitad del rombo popliteo, cuando venía aquí un nervio llamado como ciático, ¿se entendió? Ciático. Cuando viene de la región glútea, ¿cómo se llama la región glútea de nervio ciático? Nervio ciático, pues. ¿Cómo se llama la región glútea? Nervio ciático. Cuando pasa por debajo de los músculos de la corva, ¿quiénes son los músculos de la corva? ¿Quiénes son los músculos de la corva? Los músculos del grupo posterior que están asociados con la tuberosidad isquiática. ¿O la tuberosidad qué? Isquio. Ya, pero ¿cómo se llama la tuberosidad? Tuberosidad isquiática. ¿Sí o no? Del hueso pubis o ilio. Ilio pubis. ¿Cuál será los dos? No, isquio, muy bien, ninguno de los dos, muy excelente. Del isquio, profesor. Entonces, el nervio ciático, profesor, se proyecta por debajo de los tres músculos, semimembranoso, semitendinoso y la porción larga del músculo bíceps femoral, y se convierte ¿a dónde? ¿Entra a dónde? A rombo popliteo. ¿Entra a dónde? A rombo popliteo. ¿Y ese nervio ciático cómo se llama? Nervio ciático popliteo. Entonces, ¿su nervio cómo se le llamaría ahí? ¿Nervio popliteo? No, nervio ciático popliteo. ¿Se entendió? Y una vez que llega a ¿dónde? A la mitad de ¿dónde? De la región del rombo se empieza a dividir en sus dos partes. Uno gordito, nervio ciático popliteo, ¿qué? Se va por el medio. Y un nervio ciático que se va ¿qué? Afuera. Nervio ciático popliteo interno, nervio ciático popliteo ¿qué? Externo. Y el nervio ciático popliteo interno, cuando pasará por el anillo del sóleo, se convertirá ¿qué? En nervio tibial. Mientras que el otro que se convertirá en nervio ciático popliteo externo se llamará como nervio peroneo común. ¿Se entendió? Por lo tanto, cuando vemos acá ese NBA, profesor, ¿quién es el más gordito de todos los elementos del nervio ciático popliteo? El nervio ciático popliteo interno, o también conocido como nervio tibial. ¿Se entendió? Quiero que tomes en cuenta, porque todavía no hacemos plexo. Muy bien, pero ya estamos tomando en cuenta que es nervio ciático popliteo interno y externo. El interno, ¿cómo se llamará? Nervio tibial. Y el nervio ciático popliteo externo, ¿cómo se llamará? Nervio peroneo común. ¿Se entendió? Porque te he dicho que el nervio ciático tiene adosados dos nervios, el nervio tibial y nervio peroneo común. ¿Dónde se separan para poder poner sus nombres? En el rombo popliteo. Muy bien, listo. Tendón de la pierna en el pie, profesor. A ver, veamos ahí. Muy bien, con eso lo pasa el profesor.
El quinto metatarso es excelente, profesor, el quinto metatarso. Y también queda muy excelente, mira, quinto metatarso. Muy bien. El tendón de quién, profesor? Del peroneo lateral corto, ¿qué hace? Acaba del quinto metatarso. Muy bien. Un punto de apoyo primero, mira cómo está pegadito el hueso, detrás del maloro peroneo. Y el músculo, ¿qué? Peroneo lateral largo, su tendón, profesor, ¿qué hace? Cruza la planta del pie donde llega, mira, a la base del ¿qué? De la primera metatarso y medialmente o lateralmente a la primera cunha. No te olvides, esa pregunta esa es básica. ¿Ah? Y cruza la planta del pie. Muy bien, listo. ¿Hasta ahí qué ha sido? Ha sido la región de la pierna. ¿Preguntas hasta acá? Preguntas. Popliteo siempre es básica. Siempre es básico. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Sácate eso. Sácate eso. Sácate eso. Muy bien. Entonces quiere decir, profesor, que la región de la pierna, la región sural, tiene mucha concordancia ahora con lo que vamos a hacer, que es la región del... ¿Cómo hemos hecho? Hemos hecho una hora clavadita, ¿eh? Clavadito, nada.